tiempo y disfrutemos este tiempo en el Señor. Yo estoy feliz, hermanos. Yo la verdad es que estoy con mucha esperanza en lo que tiene que ver con la iglesia. Sabemos que estamos en los tiempos finales y yo quiero que el Evangelio sea predicado como sea. Y yo creo que esta forma es una de las maneras en cómo podemos llegar a tanta gente que no puede, que no podía, no sabía, qué sé yo, pero hoy día ya estamos llegando a muchos lugares y estamos agradecidos al Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su ayuda, su bendición, para poder comenzar esta clase. Amén. Padre eterno, gracias te damos en esta hermosa tarde que nos das para poder una vez más abrir la Escritura, algo que es glorioso, es hermoso, poder abrir la Escritura en este siglo, Señor, cuando ya el mundo se está por acabar, Señor, y el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra seguirá activa en el universo, en la eternidad. Tu palabra es activa, Señor. Gracias te damos porque no nos podemos imaginar, Señor. Perdónanos, somos muy limitados. No nos podemos imaginar cómo va a ser la eternidad contigo, Señor. Lo único que podemos discernir hasta por ahí, Señor, es que va a ser gloriosa, maravillosa, pero no tenemos mayor referencia, Señor. Gracias te damos primero por haber puesto la fe en nuestros corazones para creer en esta palabra, para creer en estas promesas y para creer que tú eres real y cumples tus promesas, tu palabra en todo momento, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tengan sus Biblias a la mano, por favor, apaguen sus micrófonos, pero tengan sus Biblias a la mano, entonces a medida que vayamos avanzando la clase, ustedes van a ir viendo. Yo voy a grabarla, voy a poner para grabar la clase, para que después los hermanos que quieran o repasar o cualquier cosa, ahí estamos grabándola ya, así que va a quedar en este mismo link grabada. Ya voy a compartirles la pantalla para que podamos comenzar la clase. Ahí ya pueden ver. Uno que me diga sí y estamos listos. Se ve perfectamente. Ya, perfecto. Apaguen los micrófonos nomás. Bien, vamos entonces al estudio de la palabra que nos tiene hoy día. La semana pasada comenzamos a ver los dones ministeriales, ¿no es cierto? Y estuvimos hablando sobre apóstoles y profetas, ¿ya? Bueno, he tratado de buscar aquí mismo, no habían preguntas, pero si alguno tiene alguna consulta respecto de la clase pasada, si quedó con alguna duda de cómo operan los dones y los ministerios, esos dos específicamente, pero creo que fuimos lo más claros posible en referencia especialmente al don apostólico que hoy día está dando mucho que hablar, ¿no? Ustedes lo saben y yo espero que eso haya quedado muy claro en la mente, en la retina nuestra, porque es algo que nos preocupa, digamos, a los que manejamos una doctrina más ortodoxa, ¿no? Más histórica, más bíblica, por así decir. Ya, así que damos gracias al Señor por eso. Vamos a avanzar en la lección número 4 hoy día. Yo no sé si vamos a alcanzar a ver todo porque se me están alargando las lecciones y no importa si se nos alargan mucho, pero yo quiero avanzar correctamente en los puntos. Así que posiblemente hoy día alcancemos a ver evangelistas y parte de pastores y maestros para no saturar tanto. No es tan bueno estar tanto rato de frente a una pantalla. Y bueno, y yo creo que, no sé si usted se ha dado cuenta, porque hasta nuestros cultos resultan bastante más dinámicos, curiosamente a través de... Claudio, se te cortó el sonido.
Dígame si ahora sí. Ahora sí, está bien, ahora sí. Ahora sí, ya. Ya, perfecto. Perdonen, hermano, se me fue ese detalle. Entonces les decía que vamos a tratar de pasar toda la lección hoy día, si no, no importa, vamos a ir dejando una colita para la próxima semana y así, porque quiero explicar muy bien cada don y cada detalle que vayamos viendo en la clase. Amén. Vamos a ir entonces a la lección 4, evangelistas y pastores maestros, ¿ya? Efesios 4:11, ustedes lo tienen escrito ahí, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿sí? Y el libro que estamos estudiando, el libro a través del cual estamos yendo, aborda pastores y maestros como un solo, como dos ministerios que se complementan en uno, ¿no? El autor del libro considera de que el pastor también es un maestro, aun cuando yo creo que todo pastor debe tener un don de maestro, no todo maestro obligatoriamente debiera ser pastor, pero eso lo vamos a ver en el momento que alcancemos el momento del estudio, ¿ya? Entonces, vamos a ir a esto. Bueno, él mismo constituyó a unos evangelistas. Vamos a ir primero al ministerio de evangelista. Hay un dador, ¿no es cierto? Como lo hemos visto en todos los estudios, identificando al dador, y cada vez vamos a ir dando una característica especial del dador, ¿ya? En el estudio de nuestra primera lección sobre los dones ministeriales aprendimos que Cristo es el dador de estos dones, amén, eso es verdad. En Efesios 4, Cristo se le identifica como la cabeza, y hoy día vamos a ver el dador como cabeza, ¿no? Crezcamos, dice, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si alguien puede leer Efesios 4:15, Efesios 4:15, el que lo encuentre, prende su micrófono, dice amén. Efesios 4:15. Amén. ¿Ya? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Amén. ¿Cierto? Aquí se identifica al dador como la cabeza. Esto es Cristo, o sea, sigue siendo Cristo, pero está dado desde la perspectiva de la cabeza, la cabeza. Todo lo relacionado con el cuerpo tiene que provenir de la cabeza. Amén. Si uno lo mira en el aspecto físico también, ¿no es cierto? Nosotros debemos entender de que el cuerpo de Cristo en la tierra, en la iglesia, aquí en lo que es el contexto de la tierra, funciona porque está la cabeza. Si no, no funcionaríamos, hermano. Un cuerpo sin cabeza es un cuerpo muerto, no tiene vida, no tiene nada. Entonces lo que le da sentido al cuerpo es el hecho de que esté la cabeza presente, la presencia de Cristo, y eso es lo que nosotros gozamos y disfrutamos en cada encuentro, en cada momento, inclusive a través de las redes, ¿no es cierto? Estamos nosotros hoy día haciéndonos de la cabeza, y ya estamos creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, estamos creciendo. Estos estudios nos permiten crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. En ellos se incluyen todos los dones ministeriales, como la nutrición del cuerpo. Mire, si alguien puede leerme allí bueno, lo tengo aquí, hermano, lo voy a leer yo. Colosenses 2:19 dice, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El cuerpo crece con el crecimiento que da Dios, ¿sí? Dice que todos los miembros haciéndose de la cabeza, o sea, todos conectados a la cabeza. Aún el movimiento de los dedos de los pies está conectado a la cabeza. No, ningún miembro del cuerpo está desconectado de la cabeza, y si estuviera desconectado de la cabeza, ese miembro del cuerpo naturalmente estaría muerto, no tendría
conexión, no tendría vida en sí mismo. Puede que esté en el cuerpo, pero que no tenga ningún valor. Las personas que han sufrido a veces daños cerebrales, ¿no es cierto?, pierden movilidad en ciertas partes del cuerpo y ese miembro está, pero en realidad no tiene conexión con la cabeza, por lo tanto está muerto, no tiene sensibilidad, no tiene movimiento en algunos casos, etcétera. Entonces, lo que dice aquí que el ideal es que los miembros del cuerpo estén asidos a la cabeza, porque así nos vamos nutriendo, así nos vamos uniendo, así por las coyunturas corre la gracia, la bendición a todo el cuerpo y de esta forma, ¿no es cierto?, nosotros somos bendecidos por el Señor. Primer concepto de la cabeza conoce las necesidades del cuerpo. Amén. Nuestros pies no conocen las necesidades del cuerpo. Tampoco conocen las necesidades del cuerpo los brazos, las piernas u otro miembro del cuerpo, sino Cristo. La cabeza conoce las necesidades de su cuerpo. A él le toca decidir cuáles miembros de su cuerpo pueden ministrar para suplir tales necesidades. Así nos pasa, exactamente nos pasa así con el cuerpo humano, hermano. Cuando alguien tiene un dolor en algún lado, uno recurre a otro miembro del cuerpo para que auxilie a esa parte del cuerpo, ya sea para frotarse, para no sé, curarse, lavarse, limpiarse, qué sé yo. Pero ¿quién administra ese movimiento? ¿Quién administra esa gestión del cuerpo? Es la cabeza, no es. El cuerpo no se mueve por sí mismo solo, la mano no anda haciendo lo que quiere todo el día, etcétera. De esta misma manera, es la cabeza la que conoce las necesidades del cuerpo, por lo tanto, moviliza al resto de los miembros en virtud de la necesidad que haya en un punto del cuerpo específica. ¿Amén? El segundo concepto que podríamos decir de la cabeza se preocupa porque se suplan las necesidades, lo que les decía recién, ¿no? En ocasiones nuestra cabeza sabe que nuestro cuerpo necesita algo para suplir cierta necesidad. De la misma manera, Cristo, la cabeza, suple las necesidades de su cuerpo. A veces el cuerpo avisa, ¿no es cierto?, que necesita algo. Y la cabeza es la que mueve al cuerpo para suplir esa necesidad que le falta, ese aspecto que le falta al cuerpo. Y el tercer concepto respecto de la cabeza, y es el más importante, ¿no es cierto?, la cabeza controla al cuerpo. Amén. Cristo, después de darle dones a su cuerpo, le ofrece dirección para que el cuerpo pueda usar esos dones. No es solo que Dios reparte dones, no es solo que Cristo, la cabeza, reparte los dones, sino que además controla el cuerpo a través de esos dones. Los dones necesariamente son espirituales, como les decía en la primera clase. Dios trabaja principalmente con los dones espirituales en la iglesia. Por supuesto que Dios también usa nuestras habilidades naturales, ¿cierto? Vemos de repente hermanos que tienen una habilidad y la dedican al manejo del cuerpo de Cristo. Los hermanos que tienen habilidades para la música, etcétera, dedican esa área de sus habilidades, pero en eso el Señor controla también, pero Dios controla el cuerpo a través de sus dones. Los dones espirituales son digamos, el control que el Señor mantiene del cuerpo de Cristo para que funcione correctamente su cuerpo. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, la relación con el receptor o la revelación, perdón, del receptor. Vamos a hablar un poco de nosotros, los que somos los receptores de especialmente primero vamos a ver los textos, ¿no es cierto?, referidos al llamado de Dios al evangelismo. Súper importante esto, ¿no? Si alguien puede leer Marcos 16, 15 y 16. El que lo encuentre, Marcos 16. Amén, pastor.
Ya, hermana Y Marcela. les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cierto? Id y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Amén. A toda criatura. Voy a pedir que si hay otro hermano que pueda leer Hechos 28, 19 y 20. Hechos 28, 19 y 20. O sea, Mateo, perdón, 28, 19 y 20. Leo, Ya, Leo, ya. dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Dos textos bastante interesantes porque quiero hablar del ministerio de evangelismo o del evangelista, pero debemos concluir, de acuerdo a estos textos que acabamos de leer, que todos los creyentes somos llamados a evangelizar. Todos los creyentes somos llamados a evangelizar. Aun cuando estos textos que acabamos de leer, los dos textos que acabamos de leer, Cristo se los dio a sus discípulos. Estos textos están dados en el marco exclusivo de una relación de Jesucristo con los 12 más un grupo externo que había, pero en el caso de Mateo 28 no eran más de 500 testigos o tal vez menos, pero es un grupo reducido de personas, pero debemos concluir de que estos textos están haciendo un llamado a toda la cristiandad, a cada creyente está llamado para ser un evangelista, tenemos un llamado en ese aspecto. Sin embargo, el evangelista que tiene un don ministerial es diferente en muchos sentidos. Y quiero hacer referencia porque no hay una mención tan amplia, así como lo teníamos de apóstoles, como lo tenemos de profetas, aunque había uno solo, Ágabo, ¿se acuerdan? En evangelistas también encontramos algunos en el Nuevo Testamento y quiero utilizar esto específicamente a uno, que es Felipe. Si alguien puede leer en Hechos 21:8, ya, Felipe, digamos, lo reconocemos como un evangelista con llamado a ser evangelista, y lo vemos por sus características, ¿ya? Si alguien puede leer Mateo 21:8. ¿Ha leído? Sí, por favor. Creo que está anotado ahí. Sí. El otro día va saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Qué interesante, ¿no? Primero era uno de los 7, ¿qué 7? Era uno de los 7 diáconos que fue mencionado por Pedro en Hechos capítulo 1, o sea, en Hechos capítulo 2, por ahí, o en los primeros capítulos de Hechos. Y Felipe, fíjense que Felipe se convirtió en evangelista como en el año 33, más o menos después de Cristo, y para el año 60, que es esta visita de Pablo, fíjense que todavía él mantenía su don activo. Él era, Felipe, el evangelista, ¿ya?
qué interesante que él mantenía su referencia con su don o con su ministerio. Y me gustaría hacerles un esquema aquí a continuación para que podamos entender por qué nosotros como iglesia tenemos todos un llamado a evangelizar, pero también está el llamado ministerial. Y yo, el punto aquí es el evangelista en sí. ¿Quiénes tienen la tarea de evangelizar al mundo? Tenemos dos áreas aquí de llamado, ¿no? Primero, un llamado integral, que es el que acabamos de leer en Marcos 16, 15 y 16, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es un llamado integral. Todos los creyentes que hemos nacido de nuevo, que nos hemos convertido a Cristo, que nos hemos bautizado, que somos parte de la iglesia, tenemos ese llamado de Dios. Tenemos que evangelizar, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que salir a la calle, tenemos que hablarle a nuestros amigos, familiares, vecinos, etc. Es un llamado de Dios que nosotros tenemos una especie de obligación de parte de Dios a ser un comunicador de la palabra del Señor a otros. Pero también encontramos un llamado ministerial y es a ese al que me quiero referir en esta oportunidad. ¿No es cierto? Que el que está en Efesios 4:11, que es el texto base de esta clase, ¿no es cierto? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y aquí está hablando de 5 ministerios, ¿no es cierto? 5 ministerios de autoridad, 5 ministerios que tienen un llamado, que entendemos como un llamado de autoridad, que reflejan autoridad sobre otros. Y en este caso está el llamado ministerial. Y nosotros pudiéramos reconocer fácilmente, yo creo que especialmente los cristianos más antiguos que vemos aquí en esta clase, ¿no es cierto? Podemos hacer referencia de grandes evangelistas que han habido en la historia. En el mundo latinoamericano hemos tenido grandes evangelistas que llenan estadios, que tienen acompañado dones de sanidad, de milagro y otras cosas que son capaces de hacer revolucionar una ciudad completa con una palabra ministerial poderosa, una palabra del evangelismo. Yo no sé cuántos se acuerdan, pero en Chile, por ejemplo, la campaña evangelística con mayor resultado en la historia de nuestro país ocurrió en la década del 80, cuando viene desde Estados Unidos el evangelista y pastor Jimmy Swaggart. Se llenó el Estadio Nacional por 3 noches continuas y primera vez en la historia que en Chile hacían decisión para aceptar a Cristo más de 30.000 personas. O sea, nunca se había visto eso en la historia de Chile. 30.000 personas en 3 días aceptaron a Cristo como su Salvador. Más de 30.000 personas, un poquito más, pero increíble, fue una experiencia poderosa. No sé, los que se acuerdan más atrás todavía un poquito de Gigi Ávila cuando venía, que inclusive lo tuvimos aquí en el estadio Playa, se llenó el estadio y habían grandes movimientos con estos evangelistas. El mundo registra grandes evangelistas que han hecho grandes movimientos en la historia, para atrás también, ¿no es cierto? Nos encontramos con Juan Wesley y otros que predicaban y eran evangelistas con un llamado ministerial poderoso, ¿ya? No obstante eso, nosotros no tenemos que esperar la llegada de un evangelista para alcanzar a alguien. Nosotros también tenemos un llamado, pero que es integral, que está integrado en el cuerpo de Cristo para dar una palabra de evangelismo, del evangelio a cualquier persona, ¿no? Y sobre eso vamos a ir indagando un poquito también. La exposición de la función, podremos ver ahora, ¿no es cierto? La función principal del evangelista se refiere en el significado mismo de la palabra evangelista. La palabra significa alguien que anuncia buenas noticias. Eso significa evangelista, un anunciador de buenas noticias. Pablo explicó brevemente lo que es un evangelista, si alguien lo puede buscar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14.
alguien que anuncia buenas noticias. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Tengo registrado en la clase a la hermana Judith, que no ha leído. No sé quién más está la hermana Roxana, parece. Sí, Marcela, Pastor Norberto. Me gustaría escuchar. Ah, está el hermano Hugo, si es que tiene Biblia. Amén, pastor. Ya, Yo lo tengo. hermana Judith. Sí, yo lo tengo. Entonces era Primera de Corintios 15, 14, está en la pantalla ahí. 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. ¿Se fija? Pablo explicó brevemente lo que es el Evangelio en este texto. Si el Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió y resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque no tendríamos qué buena noticia dar. No tendríamos ninguna noticia buena que dar. Evangelio significa simplemente buena noticia, una buena nueva, una buena noticia, ¿no es cierto? En su explicación incluyó 3 puntos principales. Hermana Judith, te puedo pedir un favor, si lo puedes leer de nuevo el texto, por favor. Hermana Judith. Se me fue, parece. Si alguien puede leer de nuevo el texto de 1 Corintios 15, 14. O ya había cerrado la... No, el teléfono no me obedece de repente. ¿Lo leo yo? Ya. Ahora se le escucha bien. Ya. A ver, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Amén. Qué interesante. Mire, tres aspectos fundamentales aquí. Primero, amén. Primero que los 3 puntos principales. Primero, Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es una muy buena noticia, hermanos. El hombre no sabe dimensionar en realidad la importancia que tiene esa noticia. Avisarle a las personas que Cristo murió por sus pecados, que hay alguien que pagó el precio de ese pecado, que hay alguien que pagó por su maldad, por su pecado, por su problema. Esa es una muy buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras. No, tampoco es algo, una ocurrencia del momento en Cristo, no. Esto estaba presupuestado en las Escrituras. Cristo tenía que venir, morir y resucitar de acuerdo a las Escrituras, para que eso fuera una buena noticia para nosotros. Segundo aspecto, dice la Escritura que fue sepultado. Cristo descendió, Cristo bajó. Y aquí podemos también tomar el concepto, ¿no es cierto?, de nuestra salvación. Así como Cristo fue sepultado en el bautismo, ¿no es cierto? Nosotros cuando nos bautizamos somos sumergidos, somos sepultados, nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, en forma simbólicamente, ¿no es cierto?, en el agua para luego resucitar. Si Cristo necesitó ser sepultado, hermanos, y por eso está la tumba. El tema es que está vacía, amén. Esa es una buena noticia también, de que Cristo, porque hubiera sido muy difícil explicar que Cristo resucitó si no hubiera habido una tumba abierta. Amén. Si alguien hubiera escondido el cuerpo por ahí, podría haber habido alguna duda de que Cristo realmente murió. Pero Cristo estuvo 3 días sepultado. Entonces, eso es una noticia que nos da una solidez a lo que nosotros predicamos. Porque el punto 3 de lo que Pablo habla, ¿no es cierto?, es: resucitó de entre los muertos al 3er día, de acuerdo nuevamente a las Escrituras. Para resucitar había que estar sepultado. Y Cristo venció la muerte. Venció el postrer enemigo. Venció a la muerte el Señor Jesús y salió de allí. Salió victorioso el Señor. Bendito sea nuestro Dios
porque esa es una noticia maravillosa para el mundo. Esa es la noticia que a nosotros nos debe mantener expectantes y maravillados de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Cristo ya lo hizo todo. Cristo nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte, y esa es la razón por el cual nosotros debemos convertirnos en evangelistas. Ese es el llamado integral. Cada uno de nosotros vivió esta experiencia, vivió la salvación, escuchó esa buena noticia y aceptó esa buena noticia, y por lo tanto hoy día nosotros nos hemos convertido en verdaderos, ¿no es cierto?, precursores o proclamadores de esa verdad maravillosa que es el anunciarle al mundo, ¿no es cierto?, que el Señor es nuestro Salvador. Cuando la palabra en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la predicación de Cristo, cuando predicó a las multitudes, cuando Cristo dijo las parábolas a la gente que le rodeaba, cuando Jesucristo se subió a la barca en la orilla de la playa para predicarle a la multitud que se había reunido, la palabra que se usa para predicación allí en el griego es proclama, que Jesucristo proclamaba. Esa es una linda palabra para hablar del Evangelio. No, el Evangelio es una proclama, es un proclamar algo maravilloso, algo glorioso, ¿ya? Y es bonita digamos, la evolución que sufre esta palabra desde Cristo al apóstol Pablo, porque Cristo predica antes. El Señor Jesucristo predica el Señor Jesucristo habla de que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está, pero todavía no se ha consumado, porque la cruz y la resurrección era la que consumaba el evangelio de Cristo. Por lo tanto, el evangelio que predicó Cristo era una proclama nada más, pero lo que Pablo dice después es mucho más abundante. Es una buena noticia que se anuncia, es una buena noticia que se da porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario y nosotros nos podemos sentir, ¿no es cierto?, totalmente beneficiarios de ese llamado. Como este es un estudio bíblico, mis amados, quiero dejarles en la siguiente imagen, que por eso me interesaba que esto quede grabado. Vamos a ver algunas cualidades del ministerio de evangelista, basado en la historia de dos evangelistas. Yo, por supuesto, no vamos a leer todos los puntos, pero yo quiero dejarles de tarea que cada uno de ustedes lea estos textos y los pueda, ahí se los dejo, ¿no? La función del evangelista se comprende mejor si examinamos la vida del ministerio de algún personaje bíblico que haya sido evangelista. Y tenemos el caso de Felipe, que yo les mencioné recién, y me gustaría que cada uno de ustedes pudiera estudiar cuidadosamente los datos acerca de él, ¿ya? Tenemos algunos datos y me gustaría leer solo los del capítulo 8, ¿no es cierto? Bueno, todos están casi en el 8, pero los primeros 3 o 4 nada más y ustedes se encargan de leer los siguientes y completar, ir completando allí al ladito, no sé, o al lado del texto usted anote una pequeña referencia de lo que algunos datos que nos den la señal de la calidad de evangelista que era este hombre maravilloso como es Felipe, ¿no es cierto? Si vemos Hechos capítulo 8 versículo 5 y ahí vamos a ir leyendo, que el mismo hermano que lo tenga, porque están todos en el 8, 5, 6, 8 y 12 vamos a leer solamente, y después los otros se los dejamos a ustedes para que los trabajen en la semana, amén. ¿Quién más tengo por ahí? Tengo a Hugo. Tengo a quién más. Está hermana Judith allí. Karen también está. Karen. Si alguien puede leer, Hugo y Karen no han leído hasta ahora. Amén. 8:5. Ya.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. A ver, primero, predicaba a Cristo, ¿no es cierto? Descendió a Samaria, ¿no es cierto? Es un concepto importantísimo en la Escritura, porque el evangelista también es alguien, el que desarrolla un ministerio de evangelista, es alguien que es sensible al llamado de Dios, no importa el contexto en el cual sea llamado. Y quiero referirme a esto porque el ministerio de misiones también está muy relacionado al ministerio de evangelista, pero quiero decirles que dentro de lo que ocurre en la iglesia de Jerusalén, ¿no es cierto?, en los primeros años de la iglesia de Jerusalén, recién leíamos, ¿no es cierto?, los textos del llamado de Dios al evangelismo, y decía en Marcos, creo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿no es cierto?, a toda criatura. Teníamos el texto de Mateo 28, Marcos 16, 15 y 16. Mateo 28 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Sin embargo, la iglesia de Jerusalén era una iglesia hasta el capítulo 7 de Hechos, y parte del 8, ¿no es cierto? Es una iglesia solo compuesta de judíos y solo existente en Jerusalén y parte de Judea, ¿ya? Que era la provincia donde estaba la ciudad de Jerusalén. O sea, cuando hablamos de Jerusalén hablamos del núcleo, cuando hablamos de Judea hablamos de la provincia, ¿ya? Nosotros aquí estamos divididos en forma muy parecida al Israel de ese entonces, porque tenemos las provincias y una capital de provincia, ¿no es cierto? Jerusalén era la capital de la provincia de Judea. Es como decir, prediquemos en Quilpué y prediquemos en todo Marga Marga, por usar un término. Entonces, hasta el capítulo 7 no habían salido de su provincia, no habían salido de su entorno, todos eran judíos. Sin embargo, vemos aquí el primer paso, cuando Felipe decide ir a Samaria. Samaria no era el lugar más, en el capítulo 8, ¿no es cierto? Samaria no era el lugar más elegible para un judío, ya lo sabemos. Samaria era un grupo de gente que era despreciada por los judíos. Los judíos despreciaban a los samaritanos, no les caían bien a los judíos, los samaritanos, por un problema histórico que tenían con ellos. Aunque estaban dentro del contexto judío, ¿no es cierto?, los samaritanos no estaban dentro del grupo más selecto de los judíos y había una controversia fundamental ahí entre ellos. Ni siquiera un judío cruzaba por Samaria para llegar a otra ciudad. Se daban la vuelta, no se topaban, hasta había cierto nivel de odio entre estos dos grupos. Sin embargo, Felipe dice, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Mire qué importante, ¿no? No importa el contexto, porque uno a veces dice, bueno, hay que predicarle a los amigos, pero ¿y qué de los enemigos? ¿Qué de los que no conocemos? ¿Qué de los que son ignorados? Bueno, ahí hay un ministerio, ahí hay alguien que desarrolla un ministerio y va, aunque no tenía a lo mejor ningún contacto, ningún conocido, no tenía dónde llegar, pero va él, va. Alguien apague el micrófono, por favor. Pero va Felipe y se inserta en Samaria. Amén. El segundo texto, el Hechos 8:6. Señales de un ministerio. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Wow, qué tremendo, ¿no? Es decir, Felipe llegó a un punto, a un cierto lugar, ¿no es cierto? Habló al pueblo, me imagino que lo hizo a viva voz, y lo que acompañó, el mensaje, lo que acompañó a la palabra de ese evangelista fue milagros, fue sanidades. Y eso atrajo la atención de todo Samaria. Y vemos un resultado impresionante. El ministerio, por así decir, el don ministerial del evangelista siempre va a estar acompañado de experiencias sobrenaturales, de milagros, de cosas extraordinarias que ocurren en esas campañas, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo hablar, porque me tocó ver el video, además,
las campañas de Reinhard Bonnke, que ya partió a la presencia del Señor hace poquito. Reinhard Bonnke allá en África, ¿no es cierto? Un evangelista alemán que predicó en toda África de las asambleas de Dios, y hay datos hasta que hubo resurrecciones, personas que habían muerto, que llevaban 3 días muertas, y el Señor los resucitó. O sea, era una campaña evangelística acompañada por grandes milagros. Ya el 8:8, por favor. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Otro de los elementos que produce la predicación del Evangelio. Bueno, en algunos casos, y aquí lo vemos que pueden ocurrir 2 cosas: o un gran odio y persecución, como le pasó a Pablo, como le pasó al mismo Esteban, ¿no es cierto?, que lo apedrearon. En este caso, a Felipe tuvo una respuesta impresionante, porque los milagros, las sanidades producen una respuesta en la gente que hace que la gente esté muy contenta, muy regocijada de lo que está viendo, y producto de que la palabra del Señor ha llegado y ha sido recibida por un grupo, eso hace que ese grupo sea muy bendecido, y eso produce, por supuesto, un gozo natural, un gozo hermoso en la comunidad, en la gente, ¿no es cierto?, que es un poco también lo que nosotros vivimos. Pero imagínense eso realzado, viendo milagros y señales, que el Señor nos dé esa gracia para algún día verlo también. Amén. Y la última que quiero ver en este, y los otros lo ven ustedes en el resto de la semana, Hechos 8:12. Si alguien puede leer Hechos 8:12, o sea, la misma Karen puede ser, ya que lo tiene ahí. Ah, yo lo tengo, pastor. Ya, léamelo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén, hermana Alejandra, ¿no? Sí. Ya, Alejandrita. Gracias. Sí, fíjese que una respuesta natural a una palabra de evangelismo recibida por las personas es la necesidad o el deseo de ser bautizados. De ser bautizados. Es una respuesta natural. Ya, y me gustaría pedirles un favor, además, que pudiéramos leer el siguiente, porque quiero referirme a eso también en breves palabras y dejarle los últimos 4 a ustedes. El de Hechos, capítulo 8, 26 y 27. No sé si la misma Alejandrita lo puede leer. Ok. Sí, está, se escucha. Sí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Hasta ahí nomás? Sí, hasta ahí. Ya. Fíjese que es interesante ver cómo Felipe, que fue el que se atrevió a ir a predicar a Samaria, que no era fácil porque podía ser rechazado. Luego es llevado al desierto, obedeció al Señor respecto a la orden sobre el lugar donde debería ministrar. Fíjense lo importante que es tener un ministerio de evangelismo cuando Dios te da una orden de ir a un lugar. Mire, Felipe estaba en una ciudad que estaba siendo revolucionada por la palabra del Señor. Vemos cómo los samaritanos se estaban convirtiendo, vemos cómo la iglesia crecía en Samaria, vemos cómo había milagros, deben haberse estado convirtiendo por cientos las personas allí en Samaria, y de repente Dios le dice a Felipe en sueño, ¿no es cierto? Mira, Felipe, ándate al desierto, ándate allá camino a Gaza, más encima a Gaza, lo que hoy día es, ¿no es cierto? Bueno, es la franja de Gaza, ya un territorio terrible hasta el día de hoy. Enemigos acérrimos del pueblo de Dios, y anda porque te vas a encontrar con un eunuco, y más encima un eunuco de un origen también de un pueblo que era odiado por los judíos, y había un odio recíproco.
Sin embargo, ese hombre iba leyendo el profeta Isaías. El Señor sabe la necesidad donde está. ¿Se acuerdan ayer que orábamos por el mundo musulmán? Y por eso quería hacer referencia. Porque aun cuando los musulmanes tienen el Corán, en el Corán toma varias partes de la Biblia. El Mahoma, que es el que escribe o uno de los que origina el Corán, ¿no es cierto? Mahoma tomó mucho de la escritura para hablar acerca de su Dios, de su forma, porque ellos toman prácticamente el Pentateuco casi al literal, y casi digo porque tiene varios cambios igual, pero en la estructura es muy similar al Pentateuco de la Escritura, a los primeros 5 libros de la Biblia, y ellos toman referencia porque Abraham es el padre de la fe de ellos, Abraham, el mismo padre de la fe de nosotros. Por lo tanto, tenemos ciertas raíces que nos pueden conectar con el mundo musulmán a nosotros como creyentes. Y en el Corán de ellos, ¿no es cierto?, cuando uno lo puede leer y ya, bueno, eso está dado para hermanos que ya estamos o que ya entran a un nivel de facultad y cosas así que podemos investigar. En el Corán sale mencionado Jesucristo como un profeta muy importante. Y sale mencionado que Jesucristo murió y resucitó. Entonces, para nosotros es un punto de alcance. Fíjense que el profeta, el eunuco iba leyendo al profeta Isaías en la parte donde está hablando de Cristo, la profecía acerca de Cristo. Y entonces, más allá de lo que el eunuco creyera en ese momento, Felipe aborda la palabra basado en el personaje central de la fe cristiana, que es Jesucristo. Jesucristo el Señor es el punto central de nuestra fe cristiana. Y es allí donde nosotros tenemos que enfocar nuestro punto de atención. En la historia reciente de nuestro país y de la predicación del Evangelio en nuestro país, en todo nuestro contexto latinoamericano en realidad, nosotros tenemos el hecho de que casi todas las personas que se convirtieron en la década del 60, 70 y 80, que fue el gran boom de crecimiento de la iglesia evangélica en este país, casi todas las personas ya tenían un conocimiento previo de la Biblia, de la historia de la Biblia, de Cristo, etcétera, porque la mayoría de esas personas, la gran mayoría, eran religiosos. Ellos tenían una fe, ellos eran, la gran mayoría pertenecía a la Iglesia Católica. Y sin ir más lejos, tal vez alguno de sus padres o alguno de ustedes mismos viene de esa raíz. Porque tenemos algunos puntos de conexión, ¿se fijan? Y esos puntos de conexión son los que usa el evangelismo para acercarse a otras formas de fe. ¿Y por qué nosotros mencionamos hoy día el mundo musulmán? Porque a nivel de fe es uno de los movimientos que más crece en el mundo, ¿ya? Después de la fe cristiana. Pero en algunos lugares del mundo la fe cristiana se estancó, porque llegó a un tope, por así decir. Se institucionalizó la iglesia. Yo les decía ayer, por ejemplo, que nos llegaba el otro día un estudio a través de OMF, que es una organización misionera, que en Inglaterra el 5% de la población de esa nación, que es de raíces protestantes, ¿no es cierto?, protestante, con esencia protestante, de ahí nace la iglesia anglicana en el mundo, es un país tremendamente con raíces protestantes muy profundas. Sin embargo, en ese país solo el 5% de la población asiste a la iglesia. Porcentualmente asiste menos gente que la que asiste en Chile. Porque entendemos que en Chile los que se dicen cristianos evangélicos, ¿no es cierto?, somos el 17, 18, 20%, pongámoslo hoy día, porque en ese dato estadístico no se incluían los menores de 18 años, por lo tanto, entendemos que en una casa donde el papá y la mamá son cristianos evangélicos y tienen 3, 4 hijos menores de 18, se supone que esos hijos también son cristianos, así que yo creo que superamos el 17%, pero no importa eso. Lo importante es que ese 17% es más comprometido que el resto de la gente que dice tener algún tipo de religión, especialmente la católica, ¿no?, en nuestro contexto.
preguntar cuántos católicos son fervientes a la Iglesia Católica, el dato existe, y el dato es que solo un 2% del mundo católico es fervientemente religioso y asiste y va a misa todos los domingos, tiene un compromiso con el 1% con su iglesia y todo eso. A diferencia del mundo evangélico, en donde si decimos que somos 17 millones, por lo menos un 90% asistimos a la iglesia regularmente, ¿ya? Lo que no quiere decir tampoco mucho, pero existe ese dato. En Inglaterra solo el 5%, y considerando católicos y protestantes, ¿no? Sin embargo, en este tiempo, en este periodo de dificultad, más de un 25% de los creyentes en Inglaterra, o de la gente de Inglaterra, ha estado conectado con alguna iglesia a través de esto, de las redes sociales. Qué interesante. Por eso quería mencionar esto, porque nosotros como creyentes y los misioneros especialmente que van al campo, van buscando estos puntos de conexión que usa el evangelismo para llegar a las personas, y especialmente con gran necesidad. Amén. Les tengo otra tarea, porque hay otro aspecto allí. Perdón. Les tengo otra tarea. Ahí está, ¿no es cierto? De igual manera, el estudio de la vida del ministerio de Esteban, aunque fue muy cortito como evangelista, aprenderemos mucho a hacer datos acerca del evangelista y su ministerio, ¿no es cierto? En toda la Biblia no se llama evangelista, no se le llama evangelista por causa de su, en la Biblia no se le llama evangelista por causa de su ministerio. Ya tome en cuenta los siguientes datos. Si alguien puede leer en Hechos capítulo 6, versículo 8, también vamos a leer unos 3 nomás aquí, y vamos a continuar, se los dejo de tarea lo demás, amén. Pero si alguien puede buscar en Hechos capítulo 6, versículo 8. Pastor Claudio. Sí. Después le puedo hacer una preguntita al final. Sí. O si es referente a lo que estábamos hablando recién, me la puede hacer ahora nomás, pastor. Al final. Ya. Hechos 6, 8. Alejandra ya leyó. Karen. Falta Hugo. Bueno, la hermana. ¿Le leo yo, pastor? ¡Ya! Judy. Hechos 6:8. 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Se fija, primer rasgo propio de un evangelista. Quiero referirme a Esteban primero porque tiene un nombre muy lindo, ¿cierto? Mi segundo nombre es Esteban, Claudio Esteban. Pero esencialmente porque es un hombre que se atreve a cruzar barreras locales. Es un evangelista en potencia, porque en aquella época existía la Pax Romana, que era una ley romana en donde exigía que hubiera paz entre los credos. Ya no se olvide que cuando llevan a Jesús frente a Pilato, se lavó las manos, dando una señal de que él no se iba a meter en esta cuestión. Porque los romanos tenían una visión de que los credos dentro de un sistema de vida social, ¿no? tenían que convivir y respetarse mutuamente. Entonces, cuando le traen a Jesús a Pilato, él dice: yo no veo ninguna razón, en realidad, pero yo me voy a lavar las manos, ustedes decidan, si ustedes quieren matarlo, si ustedes quieren crucificarlo, hay una sola posibilidad de que lo hagan, y es liberando un criminal que lo íbamos a crucificar, y si lo liberan a él, que es Barrabás, ¿cierto? Ustedes pueden crucificar a esta persona, pero yo no veo en él. Fíjense que en ese aspecto existía eso. Cuando comenzó la iglesia primitiva, no se olviden ustedes que la iglesia primitiva nace como un nuevo grupo en medio de un pueblo judío que ya tenía sectas. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, etc. Había un montón de sectas
dentro del mundo judío, dentro del mundo israelita, ¿no es cierto?, dentro del pueblo de Dios, si pudiéramos llamarle así hasta ese momento. Y estos grupos, ¿no es cierto?, convivían en paz y tenían un punto de conexión, que era el templo. En el templo de Jerusalén tenían cada grupo un espacio dentro para desarrollar sus actividades, pero habían unas actividades supremas, que eran las actividades que venían desde el Éxodo, desde las órdenes que eran el sacrificio, las horas de oración y todo eso. Ahí se conectaban todos tenían un hall central en el templo en donde llegaban todos y se conectaban, y ahí tenían el sacrificio, primero en el patio, luego entraban a hacer la oración, y los discípulos, los creyentes tempranos, los creyentes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, también obtuvieron un espacio dentro del templo. Por eso vemos que continuamente los discípulos utilizaban el templo para desarrollar sus actividades, sus reuniones y todo. Siempre y cuando estuvieran en su sector, ellos no tenían ningún problema con el resto. ¿Qué es lo que hace que maten a Esteban? A Esteban se le ocurrió, entre comillas, transgredir algunos principios de la Pax Romana, ¿no es cierto?, que decía, mira, mientras ustedes no se hagan daño uno con otro, no se ofendan unos a otros, está todo bien. Pero Esteban cruzó barreras dentro del mismo templo para ir a predicarle a los saduceos, a los fariseos, y discutía con ellos dentro del templo, y generó, obviamente, una especie de desorden, entre comillas, ¿no es cierto?, dentro de ellos, y era porque Esteban estaba lleno del Señor. Era un hombre que no le temía nada y predicaba, y tenía una argumentación tan poderosa, tan potente, que nadie podía contradecir lo que Esteban decía, al punto, ¿no es cierto?, de que Esteban lo que decía estaba acompañado por grandes maravillas y milagros entre el pueblo. O sea, Esteban empieza a tener una capacidad tremenda dentro de lo que él decía, y era un hombre que se dejaba mover fuertemente por el Espíritu Santo. Si alguien puede leer el versículo 10, Hechos 6:10, ¿no es cierto?, que lo tenemos ahí, lo tienen ustedes en su pantalla. Yo lo leo. Ya, por favor. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Qué tremendo, ¿no? ¿Se fijan? O sea, los dejaba sin ningún argumento. Estos hombres trataban de contradecir, y eran eruditos. O sea, no estamos hablando, en el templo se reunía la élite de cada grupo, no llegaba el pueblo, los que siguen. No, ahí estaba la élite. Entonces, no tenían argumentos contra este hombre que predicaba con una dirección del Espíritu tremenda, ¿no? Y esa es una característica del evangelista. El evangelista tiene una autoridad que nadie puede contradecir. En realidad tiene una cualidad extraordinaria a la hora de abrir su boca, y predica con un argumento que es difícil, que casi es imposible, bueno, es imposible contradecir, porque está apoyado fuertemente por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Qué hermoso eso, encontrarnos con gente que tenga tanto argumento como lo tenía Esteban, amén. Y vamos a leer el último, Hechos 6:15. Hechos 6:15. Amén, pastor. Amén, Judicita. 6:15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué tremendo. Esto fue posterior a una discusión tremenda que tienen con él, porque se pone a discutir dentro del templo nomás, no le importó casi nada en realidad. A veces cuando tú ves la necesidad de que alguien sea salvo, te va a dar lo mismo donde esté, o cuál es el medio donde él se encuentre. Y este hombre discutía con tal
potencia y ellos vieron la brillantez del Señor, yo creo, amén, en su rostro. Qué tremendo, amén. El actuó de muy buena manera cuando fue atacado y perseguido, pero qué tremendo como él responde, ¿no? Nunca perder los estribos, nunca se puso a discutir, nunca se puso a ofender, simplemente usaba la escritura como el argumento fundamental. Los otros textos se los dejo a ustedes para que sigan enriqueciendo su vida, porque los del capítulo 7 habla sobre la última gran discusión, porque lo llevan a él, al Sanedrín, y lo llevan y lo atacan, y lean ustedes el capítulo 7 porque los argumentos que tiene, y si pueden leer completo el capítulo 7, los argumentos que tiene Esteban son inobjetables, al punto que la única respuesta que ellos encuentran para darle a Felipe es matarlo. No tienen más argumentos que eliminarlo, porque era demasiado peligroso este hombre para ese movimiento que estaba creciendo, para ese entorno. Finalmente él llegó a ser el primer mártir de la iglesia cristiana. El primer mártir de nuestra fe se llama Esteban. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder tener ser herederos de ese tipo de gente que predicaba con tal denuedo que no tiene parangón después en la historia, ¿no? Qué lindo. Ojalá que haya muchos Esteban predicando por ahí en este tiempo. La explicación del desarrollo, vamos a verla. Cada don ministerial, aunque ha sido dado por Cristo, necesita desarrollo, ¿ya? Yo les decía las semanas pasadas que todo don debe desarrollarse, toda gracia del Señor debe ser desarrollada por los creyentes en el cuerpo de Cristo. Los dones no son estáticos, son muy dinámicos, por lo tanto tenemos que desarrollarlos, ¿ya? Un bebé quizás sea un ser humano perfecto en su forma, ¿no es cierto? Pero no por ello se ha desarrollado plenamente. Cuando nace un bebé, nace perfecto, o sea, nace con todo lo que tiene que tener un ser humano. Lo único que necesita es desarrollo para que eso que nació, ese ser que nació, pueda tener las autonomías necesarias, pueda desarrollarse y crecer, y etcétera. Lo único que necesita es desarrollo, ¿no es cierto? Antes de que el don alcance el grado de utilidad plena, amén, es necesario mucho desarrollo. El don es como un bebé, amén. El don necesita mucho desarrollo para que alcance su grado de utilidad plena. Un don útil, amén. Cuando tú haces que el don que tienes sea útil a los demás. Todo bebé al comienzo lo único que necesita es apoyo, auxilio, que otros lo atiendan. El bebé no se vale por sí mismo, pero va a llegar el momento en donde ese bebé va a crecer, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo ese bebé, ¿no es cierto?, llega a un nivel de independencia y de utilidad plena. Lo mismo pasa con el don, hermano. Mire, considere los siguientes pasos en el desarrollo de este don de evangelismo, y que este don todos nosotros debiéramos desarrollarlo. Todos nosotros debiéramos, ojalá, tener estos atributos para poder predicar con esa autoridad que nos da Dios. Primero, orar mucho. Amén. Los 12 apóstoles también eran evangelistas, de acuerdo a la Escritura, y observe lo que dice la Biblia acerca de la oración de ellos. Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos capítulo 6, versículo 4. Amén. Si alguien lo puede leer. Tengo. ¿Ya? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. ¿Se fija? Un elemento fundamental para alguien que está liderando, para alguien que está llevando adelante un don, es persistir. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistiremos en la oración. A veces nosotros decimos, Señor, como quisiera tener palabra para hablarle a alguien. A veces
yo siento que quisiera decirle algo a una persona y no tengo qué decirle, bueno, ore más. El amor hacia el perdido nos debe hacer personas de oración. Señor, dame la palabra necesaria, pon en mi corazón el momento, dame el momento preciso, Señor, para hablarle a esta persona, porque todo nuevo nacimiento, todo nuevo creyente nace primero en la oración de otro, nace en la gestión de otro. La gente no se convierte por iniciativa propia, la gente se convierte porque fue guiada por otra persona, por otro agente, por un hijo de Dios, fue llevada a la conversión. Podemos leer también, hermanos, Hechos capítulo 3, versículo 2, y Hechos capítulo 10, versículo 9. Les dejo esos dos para que lo busque alguien busque Hechos 3.2 y otro Hechos 10.9. Hechos 3:2. Ya. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Puedes leer el siguiente? El 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Ya, bueno, el contexto, lo que sigue a continuación, ¿no es cierto?, es que Pedro y Juan, extendiéndole las manos, ¿no es cierto?, hicieron una oración, que no es una gran oración. Si ustedes se fijan, pueden leer el siguiente, bueno, hasta cuando Pedro y Juan le dicen, no tengo plata ni oro, ¿no es cierto? Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué potente, hermanos. Fíjense que Pedro cuando alguien tiene el argumento de la oración previa, llegado el momento de actuar, por así decir, hermanos, bastó una oración de pocas palabras. Está resumida en un solo versículo de la Biblia, y esa palabra es: levántate y anda. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Ahí está la clave, ¿no? Levántate y anda. Tan simple, hermano. Una predicación, una buena nueva, con un efecto inmediato en la vida de la otra persona. Amén. Y Hechos 10:9. Yo lo leo. Ya. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Cierto? Vemos cómo ellos observaban la oración. La oración no era no era cuando se levanta una necesidad, hermano. Yo sé que nosotros nos convertimos en muy buenos para orar cuando hay una necesidad. Y usted se podrá dar cuenta que de repente no ora tanto cuando no tiene ninguna necesidad, pero basta que haya alguna necesidad y usted se pone re bueno para orar. Ya, a veces nos pasa así, pero cuando nosotros oramos, no porque haya una necesidad, sino que porque nosotros queremos tener una buena herramienta a la hora de usarla, esa oración tiene un valor mucho más grande para el Señor. Dios respalda esa oración. Dios va a respaldar después la palabra que usted predique o lo que usted vaya a decir, porque la oración tiene un valor agregado dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Entonces, primer elemento, hermanos, si volvemos a lo mismo en casi todos los dones ministeriales y todo el desarrollo del cuerpo de Cristo, un elemento fundamental es la oración. Hermano, hay que orar. Es bueno, es necesario orar. La oración no tiene que ser digamos, una cosa tan, ¿cómo decirlo?, tan estructurada, ¿no? A veces la oración es en el silencio, a veces es caminando en la calle o a veces es tomándonos un tiempo, pero hay una oración que tiene un valor agregado, que es esa que usted se toma en lo privado. Este es mi rincón aquí en esta casa, ¿no? Y a veces tengo lindos tiempos de
de meditación en la palabra, y eso me hace orar y me hace darle tantas gracias al Señor por ser parte de esto, ¿no? Por haber vivido el milagro de la conversión. Qué hermoso es el Señor. Y también una oración antes de predicar, de salir, no sé, es necesario siempre estar preparados en la oración, porque usted se va a dar cuenta cuando le toque predicar que las palabras van a surgir prácticamente solas. Amén. Segundo aspecto es el estudio de la palabra. Primero, orar mucho. Segundo, estudiar mucho la palabra de Dios. Ya, si hay algo que caracteriza al ministerio de evangelismo, es el uso ferviente de la Biblia. No es solo una lectura, es el estudio de la palabra. Es un poquito lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que investigamos, buscamos en la palabra. Primero, porque en el evangelismo la palabra tiene un valor agregado. Fíjese usted, si alguien puede leer Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Quién lo tiene por ahí? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La Biblia es la espada del Espíritu. La palabra, que es la espada del Espíritu. Yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y a veces alguien decía de delante de hermanos, ¿cuántos han traído su espada? Y todos levantábamos la Biblia, ¿no? Y a veces algunos de broma nos poníamos así como cuando alguien pelea con las espadas, ¿sí? Le llamábamos a los Nuevos Testamentos la cortapluma nomás, porque la mitad. Pero la espada, una espada que no es cualquier espada, ¿no? Esto está en el marco de la comparación que hace el apóstol Pablo respecto de la armadura de Dios, y usa el ejemplo de la armadura romana. Es curioso, pero él usa ese modelo de armadura, ¿no es cierto? Él llama a la espada, que usted sabe que la espada es la herramienta de ataque, es la herramienta con la cual el soldado puede herir, dañar, atacar, y resulta de que, porque todos los demás elementos son defensivos, el único elemento que el soldado tiene para atacar contra las huestes de maldad, porque no se olvide que el contexto del texto de Efesios capítulo 6 es: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra principados, contra potestades, etc. Jesucristo, lo veíamos en unas clases anteriores, ¿se acuerda? Cuando fue tentado, él usó la palabra, porque la palabra es una espada que penetra hasta lo más profundo. El Espíritu Santo solo puede usar lo que colocamos en su mano. Amén. Usted, mientras más palabra de Dios tenga, el Espíritu Santo va a poder hacer una obra a través de esa palabra que usted ha tomado, que usted ha leído. Amén. Colocamos la espada en su mano hasta el grado en que conocemos la palabra. La espada va a poder profundizar en la vida de otra persona en la medida de que usted tenga mayor conocimiento de la palabra. Amén. La predicación de la palabra de Dios es la esencia misma del evangelismo. Mire, lea a alguien por ahí, por favor, segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. La predicación de la palabra, hermanos, la predicación de la palabra. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Quién lo Amén. tiene? Amén. Ya. Pero con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. ¿Se fija? La predicación de la palabra de Dios es la esencia misma de la evangelización. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Bendito sea el Señor. La palabra es una espada que tiene que ser usada. No es una palabra estática. No es una palabra metafórica simplemente, no es una palabra histórica, no, es una palabra viva, es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. La palabra es la que penetra en el corazón de otra persona. Su testimonio tal vez sea importante dentro de una predicación del Evangelio, pero si usted no abre la palabra, difícilmente otra persona va a poder llegar a Cristo. Por eso la difusión de la Biblia es fundamental en el mundo. La difusión de la palabra de Dios es fundamental para que la predicación tenga una respuesta en el corazón de otra persona. Amén. Y hay otra forma de desarrollo, es aprender y oír, aprender a oír y a obedecer la voz de Dios. Amén. La dirección especial de Dios. Amén. Si alguien puede leer Hechos 8:29. Solo vamos a leer Hechos 8:29 nomás. De esos tres, los otros anótenlo para que los lea después. Solo Hechos 8:29. Yo la tengo, pastor. Ya, por favor. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense, estábamos hablando de lo de Felipe recién, ¿cierto? Cuando vemos que él es llevado al desierto y el Espíritu le da una orden a Felipe, acércate. Nosotros a veces somos un poco complicados con eso, a veces, ¿cuántas veces a veces el Espíritu nos ha dado alguna orden? Y nosotros le empezamos a dar vueltas, ¿será o no será? Mire, si se trata de predicar el Evangelio o se trata de bendecir a alguien, no lo cuestione tanto, hermano, hágalo, porque aunque sea humano, va a ser bueno. O sea, en alguna oportunidad había un hermano que recibió del Señor y le decía al Señor, bendice al pastor, llévale esto a tu pastor. Y el hermano decía, sí, pero es que el pastor no tiene tantas necesidades, se ve bien, se ve, pero lo que Dios premia es la obediencia. Cuando Dios nos dice algo, Dios premia esa obediencia. Y fíjense lo que le dice a Felipe, acércate a ese carro. No había nadie más, entonces acércate ahí y predica, ¿no? Un elemento fundamental, hermanos, del aprendizaje, y esto nos tiene que ayudar mucho, es que aprendemos por experiencia. Muchas de las cosas que nosotros aprendemos cuando se trata de la evangelización, la aprendemos por experiencia. Yo cuando era muy joven, por allá en la década del 70, hermano, que fue cuando conocí justamente al pastor Norberto, que llegó siendo un adolescente ahí a la iglesia, todos éramos adolescentes en esa época, pero a mí me llamaba mucho la atención algunos hermanos de la iglesia que ya eran un poquito más grandes que nosotros, ni tanto, 4 o 3 años mayor, 4 años, que ya eran jóvenes, digamos, propiamente tal, y a mí me gustaba mucho pegarme a ellos cuando salíamos a la calle a evangelizar. Y en esa época había un hermano, que yo lo admiro mucho, se llama, porque todavía está vivo, se llama Roberto Manrique. Roberto Manrique, bueno, él se había convertido de un mundo muy complejo, tenía un pasado muy, muy complejo, pero llegó al Señor y se convirtió en un evangelista impresionante. Tenía una cualidad para predicar, y yo me pegaba a él cuando salíamos a la calle,
porque era una persona llena de argumentos, hermano, llena de argumentos y muy potentes en la palabra. Y eso a mí me sirvió de experiencia, fíjese. El verlo a él como predicaba, el verlo como él abría la escritura, el verlo como hacía que la gente leyera. Y él me decía, tú tienes que hacer que la gente lea la Biblia, porque ahí es donde va. Entonces, oye, qué interesante eso. Bueno, después me dio mucho gozo en el tiempo porque mis hijas se convirtieron también en predicadoras a la calle y de esas que golpean puertas y se meten dentro de las casas. Y llevamos en una oportunidad un grupo de jóvenes a Coquimbo, de la iglesia de Cristo Latinoamericana, llevamos como 30 jóvenes, íbamos, y yo le pedía a mi hija Berito que nos acompañara en esa época, hace como 5 o 6 años atrás, tal vez más. Berito era un adolescente, una joven todavía, y yo le pedí que fuera porque yo quería que ellos aprendieran de la experiencia, no solo mandarlos a predicar a la calle o a repartir un tratado, sino que yo mandé un grupo de jóvenes en torno a ella que observara cómo ella lo hace. Y llegaban admirados, llegaban impresionados, porque ella tiene una capacidad para golpear una puerta y hablarle a una persona y no solo entregarle un tratado, sino que predicarle a Cristo y hacer que se conviertan a Cristo. Entonces todos los jóvenes quedan, yo les decía, aprendan, la experiencia nos sirve para aprender, ser obedientes después, ser obedientes a cumplir eso, amén. Aprendemos por experiencia. La experiencia nos enseña cómo distinguir nuestros propios pensamientos de lo que quizás Dios nos esté diciendo, amén. Atreverse a hacer algo, puede que cometamos errores, hermano, no hay problema con eso, pero si fue intentando obedecer una voz de Dios, está bien, hermano. No toda la gente a la cual tú le hables se va a convertir a Cristo. Tal vez muchas personas te van a responder de manera agresiva o qué sé yo, no importa. Lo importante es que tú cumplas, seas obediente a ese llamado del Señor. Amén. Y finalmente en esta clase, y con esto voy a ir concluyendo, ¿no es cierto?, es propiamente ponerse a evangelizar. Si la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no hay otra cosa más que pensar, no hay que ni que pensarlo mucho, ¿no? Es hablar de Cristo, es ponerse a hablarle a las personas, es sentarse en el bus y mirar a la persona que va al lado. Bueno, hoy día a mí se me ha complicado mucho eso, hermano, porque hoy día mucha gente anda con estos aparatitos, con los fonos, y uno trata de hablarle y se sacan medio molesto el fono y dicen, sí, la gente anda ensimismada. Bueno, espero que hoy día con esto de las redes uno pueda llegar a ellos de una manera más especial, ¿no? Hermanos, pero no hay otra manera mejor de desarrollar el don ministerial de la evangelización o el don integral de la evangelización si no es evangelizando. Mire qué simple, ¿no? No hay una manera más productiva de aprender a evangelizar que no sea evangelizando propiamente, atreviéndose, cruzando esa barrera como lo hizo Felipe, cruzando esa barrera como lo hizo Esteban, yendo nomás y predicándole a la gente. Ya no tanto en torno, sino que meterse en el foco mismo de la necesidad de la persona y decirle, mire, usted necesita salvación. Nuestro evangelio, hermanos, es muy pobre en algunos contextos porque cuando uno pierde el contexto de la palabra, por eso uno de los aspectos fundamentales es la oración y la palabra, ¿no es cierto? Cuando uno pierde el aspecto de la palabra, se transforma en un evangelio basado en la necesidad. Y yo quiero aquí concluir un poquito con esto hoy día. Hermano, porque lamentablemente nosotros hemos creado una especie de evangelio que funciona siempre y cuando la otra persona tenga un problema natural consistente. Es decir, cuando hay una familia en el barrio, voy a ponerle un caso utópico, imaginario nada más. Cuando hay una familia en su barrio que de repente sufre un accidente o sufre alguien o una enfermedad catastrófica,
¿no es cierto? Por ende, esa familia va a ser mucho más sensible a cualquiera que vaya a decirle, mire, yo quiero orar por su esposo, yo quiero orar por la persona que está enferma, no sé. Se transforma en una persona muy sensible a recibir una palabra, y de hecho muchos de los cristianos que están hoy día, que son fervientes en la iglesia, se convirtieron porque alguien fue a orar por ellos. Yo soy producto también en mi historia pasada de mi abuelo, especialmente por el lado de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno se convirtió, estaba con una enfermedad terminal y el Señor lo sanó, le puso un pulmón nuevo y el Señor lo sanó, y fue porque mis tías, que eran las mayores en esa época, salieron desesperadas a la calle cuando iba pasando un grupo de hermanos pentecostales predicando por la calle. Salieron desesperadas porque en ese momento la gente se toma de cualquier cosa, digamos, en el buen sentido de la palabra, de cualquiera que le dé una esperanza respecto de la persona que está moribunda ahí en la cama. Y mis tías salieron a buscar a los hermanos evangélicos que iban pasando por la calle, al modo de los 40. Imagínense, esto debe haber ocurrido por ahí en la década del 50, que mi abuelo se convirtió. Y fíjese usted que mi abuelo se convirtió porque estaba muerto terminal, o sea, estaba en una enfermedad terminal y el Señor lo sanó. Y mi abuelo le dedicó 20 años a predicar de Cristo. Pero no podemos esperar que todas las personas estén enfermas, hermano. No podemos esperar que todas las personas estén con un problema catastrófico para predicarles. No, cuando nuestro evangelio se limita a la necesidad del otro y no a la necesidad real del otro, porque esas son necesidades humanas. La sanidad del cuerpo, el problema económico, el problema de trabajo, qué sé yo, son necesidades humanas. Pero hay una necesidad superior que va a ir por sobre esa necesidad, que es la necesidad del alma, la necesidad de salvación. Porque yo le pongo en el caso, yo conozco hermanos que a veces oraban para que el Señor mandara un problema en alguien al cual ellos querían predicarle, porque no teníamos un evangelio demasiado limitado, que funcionaba siempre y cuando el otro tuviera un problema humano. Entonces, nosotros tenemos que orar al Señor para que nos dé el argumento de la predicación con el poder de Dios, que transforma el corazón y la vida de otra persona. Amén. No estar esperando que la otra persona tenga un problema, sino que tener un mensaje, inclusive para aquella persona que está muy bien, que está prosperando, que no tiene problemas, que tiene sus hijos muy bien, que son muy bonita familia, etcétera, que no tienen a nadie enfermo, que no tienen problema económico, porque son muy ordenados, etcétera, pero ellos también necesitan de Cristo. Ellos también necesitan conocer al Señor. Y es allí cuando lo que funciona ya no es el argumento de la necesidad humana, sino que funciona el argumento de la palabra en sí. Así que estemos atentos a eso, hermanos, y a poder responder en el momento oportuno. Voy a llegar hasta aquí porque ya la próxima semana vamos a ver esto, ¿no? Él mismo constituyó a unos pastores maestros, vamos a estar hablando de los pastores maestros en la próxima semana, así que les invito a estar atentos allí para seguir disfrutando de la palabra del Señor. Amén. El pastor Norberto tenía una pregunta o un comentario, no sé, le voy a invitar para que lo dé nada más. Sí, no lo voy a hacer ahora porque se hizo tarde, Ya. pero lo voy a hacer largo el argumento. Sí, no, es para que usted lo haga, usted haga la observación. Ya. Tiene que ver con Meseréis Testigos, número 1, y número 2 tiene que ver con que les predicaba a Cristo o de Cristo, para que haga la mención la próxima semana. Ya, perfecto. Solamente era un alcance, pero tiene que ser para la próxima semana porque ya se hizo tarde. Sí, ahí vamos a partir la próxima semana para dar una especie de conclusión a este punto que acabamos de ver hoy día. Amén. ¿Hubiera alguna otra pregunta dentro del panel de hermanos? ¿Quién es la persona con NN? No sé, ahí hay un NN, un CG, otro CG, la Karen, Norberto Barrera, debe ser, bueno, corto. Si no hay preguntas,
bueno, les dejo invitados para la próxima clase. Voy a parar aquí la grabación porque esto queda grabado, hermanos, en el mismo archivo aquí para que usted lo busque después. Voy a pedirle a los chicos que entienden más de esto, a ver si lo podemos subir después a Facebook. Parece que lo habían estado subiendo a Facebook este estudio, pero ya quedó grabado ahí, por si usted quiere buscar alguna otra cosita más. Agradezco su atención, hermano, ya siendo las 9:40, es tarde. Bueno, que nadie tiene que volver a la casa. Así que a veces en casa de Cristian y Carolina estábamos hasta después de las 10:30, ¿se acuerdan? Marcela, que está por ahí. A veces se nos alargaban las reuniones y eran muy, muy jugosas las reuniones, muy apetitosas espiritualmente hablando. Así que, qué bueno, hermanos. Así que les dejo convocados para este sábado. Bueno, no, pues este sábado. Los jóvenes están teniendo, pero a través de otra plataforma, todos los días una palabra, así que están muy animados los jóvenes. Hoy día me llamaban porque querían clarificar algunos conceptos respecto de una palabra que querían poner y no querían errar, y me alegra mucho de que ellos estén buscando verdaderamente bases profundas o explicar algunas cosas, ¿no?, de la palabra. Y cuando tienen dudas, qué bueno que las consulten, porque queremos que la exposición de la palabra sea la justa y la correcta. Amén. Así que felicito a los jóvenes que están investigando la Escritura y buscando del Señor cada día. Así que el Señor nos bendiga. No sé si hay alguna consulta o algo más antes de terminar. ¿No? Bien, vamos a orar para concluir este tiempo. Y voy a pedirle, estaba mi hermana Alejandra Vidal, amén, si ella nos puede llevar en oración para cerrar este estudio bíblico. No se te escucha, Norbertito. Alejandrita no está, se fue. Nos abandonó. No abandonó. ¿Karen está? Sí, Ya, estoy. Karen, ¿nos puedes llevar en oración para cerrar esta clase de hoy? Por Ya, favor. amén. Señor, te damos gracias por este estudio, gracias por haber aprendido más de ti. Señor, guarda esta palabra, este estudio en nuestros corazones. Anímanos cada día a orar, Señor, a poder hablarle a otros cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición. Cúbrenos, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nos vemos el sábado, pastor. No sé si hay algún aviso, se me fue. Sí, y me gustó mucho lo que indicabas ayer, Claudio, respecto de que provocar con la mejor de las intenciones que los hermanos puedan interactuar en el transcurso del culto, porque tienen los hermanos la posibilidad de hacer algunos comentarios, como decías respecto del hermano Carlos, que lo hizo frecuentemente en la reunión pasada. Yo creo que es muy bueno que los hermanos digan amén, tengan expresiones de alabanza, o también pudieran indicarnos algunas oraciones previas para nosotros considerarlas en el culto. Eso va a ser muy, muy bueno. Eso era. Sí, es muy bonito ver. Sí, sí. Y lo otro es que preparemos nuestro corazón para estar conectados a las 7 de la tarde. Aunque estamos en la casa, preparemos nuestro hogar, si estamos con los hermanos, con los hijos, que tengamos una actitud como estar en el templo reunidos. No estamos pasando, no estamos en la playa, ¿sí? Tengamos una actitud de querer servir al Señor a la hora de conectarnos, de conectarnos, digo, que esto sea una cosa sagrada, que nos está ayudando muchísimo la tecnología, pero vamos a reunirnos como iglesia, se junta el cuerpo de Cristo. Entonces, vengamos con el mejor de los deseos de acercarnos al Señor a la hora de reunirnos a las 7 de la tarde, y además de ser puntuales. Amén. 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 Así sea, pastor.
Sí, eso quería yo también decirles para que seamos puntuales, hermanos, el sábado. Tratemos, yo voy a estar este sábado, yo voy a estar en el computador revisando todas las peticiones de oración, porque al final del culto también vamos a hacer, porque como el día sábado es más público todavía, y lo ve gente que de repente no asiste regularmente a la iglesia y pueda tener una necesidad de oración, que la escriba ahí en el chat del Facebook, y yo voy a estar atendiendo eso para ir traspasándosela después al pastor, o nosotros mismos vamos a hacer una oración al final del culto si hay alguna necesidad de oración, y voy a ir recibiendo los comentarios. La idea es que haya una interacción en la iglesia, así como yo decía ayer que la hubo este sábado con el hermano Carlos, que a cada rato subía amén, gloria a Dios, por último estoy de acuerdo, o no me gusta, no sé, o por último dele un like, ¿no? Como dice mi nieta, dame un like. Es lindo cuando empiezan a subir esos corazones, esas manitos para arriba, por el lado, que ojalá nosotros podamos estar conectando para saber. Uno sabe cuántos aparatos están encendidos, pero la verdad es que no sé si estarán todos atentos al transcurso del culto, pero que sí, así que el Señor les bendiga. Eso sería todo. Amén. Dios os guarde en su santo amor hasta el día que lleguemos a la patria donde estaremos con el Salvador, decía Martín Lutero. Y ese es un himno. Sí, lo hizo himno, justamente. Pero esa era la forma en que él se despedía. Dios nos guarde en su santo amor. Amén. Hasta el día no que es necesario que lo cante, Pastor Norberto. No es necesario que lo cante. Gracias, hermano. Bien. Ya, nos que el vemos Señor les sábado. bendiga. Nos vemos el sábado. Bendiciones. Nos vemos. Chao. Rosana. Nos vemos. Marcelita. Chao, Rosana. Chao, Marcela. Chao, Hugo. Karen. Se salieron. Se está